fui a una marcha feminista para protestar por mi hermana desaparecida. Pero de repente, una loca se me lanzó encima exigiéndome que me fuera porque era solo para mujeres. Incluso llamó a la policía y todo. Estaba apoyado contra la pared de un local cerrado, sosteniendo en silencio la foto impresa de mi hermana desaparecida, cuando una desconocida comenzó a gritarle al teléfono que yo la estaba arrinconando violentamente en plena calle. Mientras la chica hiperventilaba con una precisión casi teatral, su amiga me apuntaba a la cara con un teléfono en horizontal grabando cada uno de mis parpadeos en alta definición. Nunca imaginé que un homenaje doloroso terminaría con patrullas rodeándonos y yo convertido en el villano principal de un circo que todavía no entiendo bien cómo comenzó. La desaparición de mi hermana menor hace un año rompió por completo el núcleo de mi familia y convirtió cada día en una búsqueda constante de respuestas. Cuando se anunció la marcha del 8 de marzo en la avenida principal, entendí que era la oportunidad perfecta para visibilizar su rostro ante miles de personas. No asistí para ser el centro de atención ni para debatir con nadie sobre posturas políticas, sino para llevar una pancarta con su foto y un número de contacto. Mi madre me había pedido con lágrimas en los ojos que hiciera todo lo posible por mantener viva su memoria en las calles. Así que me preparé con tiempo, imprimí la imagen en alta calidad y fui con la única intención de aportar a la causa desde mi propio dolor. Al llegar a la avenida principal, tomé la decisión consciente de no meterme en medio de los contingentes ni entorpecer el paso de las colectivas. Me ubiqué justo en la orilla del borde de la acera, pegado a la pared de un local comercial cerrado, procurando ocupar el menor espacio posible. Mantenía los brazos en alto sujetando la pancarta con ambas manos, sin pronunciar una sola palabra ni interactuar con los transeúntes a menos que se acercaran a mirar. La marea de gente caminaba con consignas potentes y el ambiente respiraba una energía abrumadora que yo respetaba profundamente desde mi esquina. En ningún momento intenté marchar al frente ni gritar por encima de nadie, pues entendía perfectamente cuál era mi lugar en ese espacio. Durante casi una hora, la jornada transcurrió con relativa tranquilidad mientras decenas de personas observaban de reojo la foto de mi hermana. Algunas mujeres me daban asentimientos silenciosos de empatía, reconocían el dolor de la búsqueda y continuaban su camino sin mayor altercado. Yo me mantenía firme, aguantando el cansancio de los brazos y el sol de la tarde con tal de que una sola persona registrara esa imagen en su memoria. Sabía que cada segundo que mantuviera el cartel arriba era una posibilidad microscópica de obtener alguna pista sobre el paradero de mi familiar. Mi mente estaba completamente concentrada en esa misión y en nada más durante esa calurosa jornada callejera. Todo el orden de mi tarde se desmoronó cuando una mujer joven, vestida con ropa llamativa y lentes oscuros, apareció caminando en sentido contrario a la multitud. Se trataba de María, una chica que parecía estar escaneando el entorno no con el afán de protestar, sino con la mirada hambrienta de quien busca algo para su cámara. A los pocos metros la acompañaba su amiga Nancy, quien sostenía un teléfono celular de última generación montado en un estabilizador portátil. Era evidente que María no estaba ahí por la manifestación, sino buscando desesperadamente cualquier incidente que pudiera transformar en un contenido viral para sus redes sociales. En cuanto su mirada se cruzó con la mía y notó que yo era un hombre sosteniendo un cartel, sus ojos se iluminaron con una malicia casi eléctrica. Sin pensarlo dos veces, María cambió drásticamente su trayecto y caminó a paso veloz directamente hacia donde yo me encontraba inmóvil. Se frenó a menos de medio metro de mi rostro, colocándose los brazos en jarra y bloqueándome la visibilidad por completo. Nancy se posicionó de inmediato en un ángulo lateral, ajustando el enfoque de la cámara en HD para encuadrar mi cara y la de su amiga en el mismo plano. Noté cómo María le hizo una rápida seña con la mano a Nancy para asegurarse de que el botón de grabación estuviera presionado antes de abrir la boca. Todo el movimiento tenía una sincronización tan calculada que daba la impresión de ser una escena ensayada decenas de veces frente a un espejo. De repente, María comenzó a gritar a todo pulmón que un hombre no tenía ningún derecho a respirar ni a ocupar espacio en esa manifestación. Sus alaridos eran tan desproporcionados que varias personas que caminaban cerca se detuvieron extrañadas a observar qué estaba ocurriendo. Ante semejante agresión verbal sin provocación, mantuve la calma por completo y bajé despacio la pancarta para no generar ningún tipo de amenaza visual. Le expliqué con voz pausada que solo estaba ahí por la búsqueda de mi hermana desaparecida y le pedí amablemente que mantuviéramos la compostura. Sin embargo, mis palabras razonables solo parecieron enfurecerla más porque no le estaba dando el papel de víctima agresiva que ella necesitaba para su toma. Viendo que mi respuesta pacífica arruinaba su escena, María dio un paso hacia adelante y me propinó un empujón firme en el pecho con ambas manos. El impacto me hizo retroceder un paso contra la cortina metálica del local comercial, pero apreté los dientes y decidí no responder a la provocación física. Sabía perfectamente que un solo ademán brusco de mi parte empañaría por completo el reclamo legítimo de mi familia y arruinaría la memoria de mi hermana. Me quedé parado con la espalda pegada a la pared, manteniendo las manos abajo y la mirada fija en un punto neutro para que la cámara de Nancy no registrara ni un solo gesto de violencia.
La frustración en el rostro de María se volvió palpable al ver que su empujón no generaba la pelea que ella esperaba capturar. Al notar que la provocación física tampoco estaba funcionando para desatar un conflicto, la lógica de María dio un giro absurdo e hiperbólico. Comenzó a jadear de manera exagerada, llevándose las manos al cuello como si estuviera sufriendo un ataque de pánico espontáneo o una asfixia repentina. Miraba en todas direcciones buscando la atención del público, gritando frases sueltas sobre cómo se sentía acorralada y amenazada por mi simple presencia física. Nancy continuaba grabando minuciosamente cada segundo de la actuación, acercando el lente al rostro de María para capturar sus lágrimas forzadas. La contradicción era surrealista. Yo estaba a 2 metros de distancia, completamente inmóvil, mientras ella simulaba un colapso en medio de la acera. Viendo que la gente a nuestro alrededor comenzaba a murmurar con desconcierto ante su actuación dramática, María sacó su propio teléfono celular del bolsillo con rapidez. Marcó 3 números en la pantalla táctil y colocó el altavoz a todo volumen para que la multitud y la cámara de Nancy escucharan la llamada. Cuando la compasiva voz del operador atendió, María empezó a sollozar de forma histriónica exigiendo la presencia urgente de la fuerza pública. Gritó en el micrófono que un agresor peligroso la estaba acorralando violentamente en la acera y que temía por su integridad física en ese preciso instante. La mentira era tan descarada y directa que los transeúntes que habían presenciado todo desde el principio no podían dar crédito a lo que escuchaban. Fue en ese instante exacto cuando comprendí la auténtica naturaleza de la situación. A María no le importaba en absoluto la marcha, ni las mujeres, ni la causa de mi hermana. Para ella, mi dolor y mi presencia solo eran insumos desechables para fabricar una narrativa violenta que le generara interacciones en Internet. Mi rol en su mente era el de un figurante involuntario en un vídeo sensacionalista diseñado para polarizar a sus seguidores. Al notar esa malicia tan vacía, decidí adoptar una postura de absoluta serenidad y no decir ni una sola palabra más frente a la cámara. Me transformé en una estatua de piedra, confiando en que la absurdidad de sus gritos terminaría colapsando bajo su propio peso cuando llegara la autoridad. Pasaron apenas 5 minutos de alaridos continuos antes de que el oficial Felipe se abriera paso entre la multitud tras ser alertado de la llamada de emergencia. El policía llegó con la mano cerca de su funda, esperando encontrar una pelea campal o una situación de riesgo inminente según el reporte del 911. Sin embargo, al llegar a la escena se topó con un panorama sumamente extraño que lo hizo detenerse en seco. De un lado estaba María, despeinada a propósito, gritando y fingiendo un ataque de nervios en el suelo. Del otro lado estaba yo, en completo silencio, erguido pacíficamente junto a mi pancarta y mostrando una calma irrompible ante la mirada de docenas de testigos. El oficial Felipe miró a María, luego me miró a mí y finalmente observó a Nancy, quien aún sostenía el teléfono celular temblando ligeramente por la tensión del momento. La brecha entre la llamada telefónica apocalíptica y la realidad pacífica de la calle era tan abismal que el ambiente se volvió denso e incómodo. El oficial soltó un largo suspiro, se acomodó la gorra del uniforme y les pidió a las 2 chicas que detuvieran el escándalo de inmediato para tomar la declaración. María intentó volver a sollozar señalándome de forma acusatoria, pero sus argumentos sonaban vacíos ante la falta total de marcas o gestos hostiles de mi parte. La desconcertada mirada de Felipe dejaba en claro que sabía perfectamente que estaba presenciando un montaje ridículo. Me mantuve en silencio absoluto durante todo el interrogatorio preliminar, limitándome a entregarle al oficial mi identificación oficial y el folleto con la foto de mi hermana. Le expliqué en voz baja y neutral que no había tocado a la señorita y que varios comerciantes de la zona habían presenciado el evento completo desde sus mostradores. El oficial Felipe tomó nota de todo en su libreta, miró fijamente a María y le advirtió con firmeza que hacer un uso indebido de las líneas de emergencia conllevaba sanciones legales severas. A pesar de la rabia contenida de María al ver que no me arrestaban, la policía dispersó la concentración y nos ordenó retirarnos del lugar para evitar males mayores. Mientras caminaba de regreso a mi casa con la pancarta bajo el brazo, sentí un nudo de amargura en el estómago pero también una absoluta claridad estratégica. Me prometí a mí mismo que no caería en la trampa de responderle en caliente ni de engancharme en discusiones estériles si ese vídeo llegaba a salir a la luz. Decidí que mi mejor defensa ante semejante nivel de manipulación sería la observación fría, el archivo riguroso de cada hecho y la paciencia absoluta. Sabía perfectamente que las personas impulsivas como María terminan destruyéndose solas cuando se les deja actuar sin interrupciones. Guardé el cartel de mi hermana en mi habitación, tomé aire fresco y me preparé para lo que fuera a venir en los días siguientes. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, esa actuación de la chica llamando al 911 merecía mínimo una nominación al premio Oscar a la mejor actriz dramática. Se notaba a leguas que estaba haciendo una escena totalmente ensayada para dar lástima ante la cámara. Es increíble el nivel de desfachatez que tiene la gente con tal de llamar la atención en la calle. Respuesta de OP, el oficial Felipe llegó esperando un tiroteo y se encontró con una obra de teatro de colegio secundario.
Honestamente, la cara del policía cuando la vio tirada en el suelo mientras yo sostenía mi cartel sin moverme no tenía precio. No sabía si soltar la carcajada en su cara o pedirle que firmara un acta por actuar mal. Usuario Anónimo 2 dice, me cuesta creer que haya personas que piensen que esto es real y no un bot descarado para ganar interacciones. Ir a una protesta legítima solo para buscar me gusta en Internet muestra una falta total de empatía hacia causas serias. Grabar en lugar de apoyar a un familiar que busca a su hermana es cruzar un límite ridículo. Respuesta de OP, es la triste realidad de las calles hoy en día, donde un vídeo corto vale más que el respeto a la memoria de alguien. En ese instante me di cuenta de que ponerme a gritar con ella solo alimentaría su show digital. Mi única alternativa real fue quedarme inmóvil como una estatua y dejar que su propia exageración hablara por sí sola. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización y el caos dejó de ser una molestia callejera para convertirse en un problema real en mi vida diaria. Todo iba bien hasta que un clip de 30 segundos editado con bastante malicia acumuló más de 2 millones de reproducciones en las redes sociales en mi contra. María había cortado toda la parte donde intenté razonar pacíficamente y dejó únicamente el fragmento donde ella tropezaba hacia atrás mientras gritaba que yo la había manoseado. La edición estaba tan manipulada que me hacía ver como un agresor violento encarando a una mujer indefensa en medio de la marcha. El Internet no tardó ni un par de horas en emitir su juicio apresurado sin investigar absolutamente nada del contexto original. A pesar de que el oficial Felipe había identificado la farsa al instante en el lugar y la había amonestado verbalmente por mentir, eso no impidió que María armara su narrativa digital. En el texto de su publicación me acusaba directamente de haberla agredido físicamente y de haberme aprovechado de la multitud para tocarla sin su consentimiento. La masa de usuarios enfurecidos comenzó a compartir el vídeo de forma masiva en todas las plataformas digitales existentes. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada se llenó de cientos de mensajes con amenazas de muerte e insultos de la peor calaña. La campaña de desprestigio crecía a un ritmo frenético mientras la cifra de compartidos no paraba de subir. El impacto de la mentira no se quedó únicamente en el terreno virtual y pronto escaló hacia mi entorno cotidiano de la manera más agresiva posible. Cuentas anónimas dedicadas al acoso cibernético lograron rastrear mis redes sociales personales y publicaron mi nombre completo, mi dirección y mi número de teléfono. Expusieron toda mi información personal en foros públicos invitando a la gente a hacerme pagar por el supuesto delito que jamás cometí. Empecé a recibir llamadas telefónicas a altas horas de la noche con respiraciones pesadas y gritos de desconocidos insultándome. La tranquilidad de mi hogar se vio seriamente vulnerada en menos de 72 horas por culpa de una mentira fabricada. La bola de nieve terminó por golpear mi fuente de ingresos cuando la presión en Internet llegó hasta la cafetería donde trabajaba como barista desde hacía 2 años. Varios seguidores de María comenzaron a dejar reseñas de 1 estrella en la página del establecimiento acusando al local de emplear a un acosador. Teléfonos de la cafetería no paraban de sonar con personas exigiendo mi despido inmediato si no querían enfrentar un boicot comercial masivo. Los dueños del negocio, aterrorizados por el pánico de ver arruinado el prestigio del local, me llamaron a una reunión de urgencia a primera hora de la mañana. La tensión en la oficina del gerente era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El gerente de la cafetería ni siquiera me dio la oportunidad de mostrarle la versión completa del vídeo o explicarle el contexto de la marcha. Me entregó un sobre con mi liquidación básica y un acta formal de despido alegando que mi presencia dañaba seriamente la reputación de la empresa. Me despidieron de manera fulminante, dejándome sin empleo en medio de una situación económica sumamente apretada para mi familia. Salí del local con mis pertenencias en una caja de cartón mientras sentía las miradas inquisidoras de mis antiguos compañeros de trabajo. La injusticia era enorme, pero me mantuve en absoluto silencio sin armar ningún escándalo en el establecimiento. En lugar de perder la paciencia, salir a gritar en un vídeo de respuesta o ponerme a pelear en la sección de comentarios, apliqué un perfil bajo absoluto. Sabía perfectamente que alimentar el morbo en Internet solo les daría más material para continuar con la linchada mediática. Decidí cerrar temporalmente mis cuentas personales para no caer en la tentación de responderle a la jauría digital con insultos desmedidos. Mi mente se enfocó por completo en la recolección fría de evidencias que sirvieran en un escenario legal real. Cada ataque desmedido de su parte se convertiría en un ladrillo más para construir mi caso jurídico. Comencé a realizar un trabajo minucioso de archivo digital desde la computadora de mi casa durante varias horas al día. Guardé capturas de pantalla de alta resolución de cada una de las publicaciones donde María celebraba abiertamente la ruina de mi imagen pública. Documenté las métricas de sus vídeos, los enlaces directos a sus publicaciones difamatorias y los miles de comentarios donde se incitaba al odio contra mi persona. Registré la fecha y la hora exacta de cada interacción para armar una cronología impecable de cómo se había expandido la calumnia. Nada de lo que ella publicaba se me escapaba, aunque ella creyera que yo estaba destruido en un rincón. La ambición de María se volvió tan desmedida que no dudó en empezar a monetizar el escándalo que ella misma había provocado de la nada.
Subió historias a sus redes sociales etiquetando a marcas de ropa y patrocinadores, pidiéndoles apoyo económico por haber sido una víctima valiente en la calle. Presumía orgullosa el crecimiento abismal de sus números de seguidores a costa de haberme arruinado la vida laboral en cuestión de días. Yo archivé cuidadosamente cada una de esas historias donde ella exigía patrocinadores citando mi nombre completo sin ningún tipo de pudor. La evidencia de su afán de lucro con una acusación falsa quedaba registrada segundo a segundo en mis carpetas. También archivé meticulosamente el acta formal de mi despido injustificado de la cafetería, junto con las cartas donde los dueños citaban el escándalo digital como el motivo único de la baja. Ese documento era la prueba palpable del daño económico directo y cuantificable que su mentira me había ocasionado en la vida real. Tenía la evidencia clara de cómo su vídeo editado había destruido mi único sustento económico en menos de una semana. Cada factura, cada recibo de liquidación y cada correo del trabajo fue escaneado e impreso en carpetas físicas perfectamente clasificadas. Todo el expediente estaba tomando una estructura sólida que resistiría cualquier cuestionamiento judicial. A los pocos días, contacté a una abogada especialista en delitos informáticos y derecho a la honra que me habían recomendado encarecidamente. Nos reunimos en su despacho y le entregué una memoria USB junto con un legajo de papel perfectamente ordenado por fechas y eventos. La abogada revisó el material durante casi una hora en completo silencio mientras yo esperaba pacientemente al otro lado del escritorio. Su expresión cambió de la preocupación a una sonrisa técnica al ver la claridad impecable de las pruebas recopiladas sin un solo vacío legal. Me confirmó que teníamos un caso de difamación, calumnias y acoso cibernético sumamente sólido entre las manos. La profesional me felicitó por no haber emitido un solo comentario en redes sociales que pudiera perjudicar la estrategia procesal que íbamos a implementar. Me explicó que la prisa de María por ganar notoriedad la había llevado a cometer torpezas legales gigantescas en cada una de sus publicaciones públicas. Decidimos iniciar acciones formales en el fuero civil y penal de manera inmediata sin hacer absolutamente ningún ruido en plataformas digitales. La demanda se redactó con extremo cuidado, adjuntando la identificación del oficial Felipe como testigo clave de la escena original en la calle. Estábamos listos para enviar el primer golpe legal en el momento y lugar adecuados. Mientras la demanda terminaba de sellarse en los juzgados, María continuaba haciendo transmisiones en vivo burlándose sutilmente de mi silencio absoluto ante las redes. Ella interpretaba mi falta de respuesta en Internet como una señal de cobardía o una aceptación tácita de las culpas que me imputaba. Sus seguidores la aplaudían en los comentarios, creyendo que habían logrado cancelar para siempre a una persona sin que hubiera consecuencias. Yo observaba las transmisiones en vivo desde una cuenta secundaria, tomando notas frías sobre cada declaración engañosa que salía de su boca. Su propio ego la estaba cegando por completo ante el peligro jurídico que se le avecinaba. El trabajo de preparación fue tan riguroso que no dejamos ni un solo cabo suelto antes de notificar a la parte demandada formalmente. Teníamos las pruebas del vídeo editado, las capturas de la monetización, los documentos del despido laboral y la declaración del policía que presenció los hechos. Mi abogada preparó la notificación oficial para que fuera entregada directamente en el domicilio registrado de la creadora de contenido. Yo mantuve mi vida de bajo perfil, saliendo de casa solo para lo estrictamente necesario y enfocado en la causa de mi hermana. La trampa estaba completamente armada y solo era cuestión de tiempo para que la notificación tocara a su puerta. El proceso de entrega de la notificación formal se programó para los días siguientes con un actuario judicial certificado para evitar cualquier evasión. Yo me senté en la sala de mi casa a tomar un té caliente, sintiendo una paz profunda al saber que había actuado con la cabeza fría en todo momento. La rabia inicial se había transformado por completo en una disciplina estratégica impecable que no pensaba romper por nada del mundo. Sabía que el primer acto de este drama digital estaba por terminar para dar paso a la verdadera confrontación en el terreno legal. Guardé el expediente en mi cajón y me dediqué a esperar el impacto inminente que quebraría la fantasía de María. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: es increíble la velocidad con la que los jefes corporativos entran en pánico total por apenas 3 comentarios ruidosos de niños en Internet. Te despidieron de la cafetería sin siquiera molestarse en revisar la grabación completa o hablar con la policía. Son unos cobardes de primera categoría que prefieren lavarse las manos a investigar la verdad. Respuesta de OP: ese pánico corporativo desmedido fue exactamente lo mejor que me pudo haber pasado en términos legales para fortalecer el expediente. El acta formal de despido que me firmaron citando el vídeo de Internet es la prueba de daño económico más sólida que tiene mi abogada. Ahora no solo se enfrentan a un reclamo moral, sino a indemnizaciones por pérdidas laborales reales. Usuario anónimo 2 dice: se notaba a kilómetros que el vídeo viral tenía un salto de edición burdísimo justo antes de que ella empezara a gritar. Hay que estar completamente ciego para no darse cuenta de que cortaron la escena donde él ni siquiera la estaba tocando. Cualquier persona con 2 neuronas de frente podía detectar ese montaje mal hecho a simple vista. Respuesta de OP:
La prisa desmedida por ganar seguidores y volverse tendencia hace que esta gente cometa errores de principiante al editar su propio material. Cortaron el vídeo tan mal que dejaron cuadros de imagen donde se nota claramente que yo estaba a 1 metro de distancia. Toda esa falta de cuidado técnico fue la que validó mi estrategia frente a las autoridades desde el primer segundo. Actualización 2. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización y las cosas tomaron un rumbo todavía más caótico y surrealista en la vida real. Todo iba bien hasta que la notificación formal de nuestra demanda por acoso cibernético y difamación llegó finalmente a la puerta de la casa de María. Cualquier persona sensata que recibe una cita de los tribunales buscaría de inmediato la asesoría de un abogado profesional para revisar el expediente. Sin embargo, la obsesión enfermiza de María por la cámara y la atención la llevó a tomar una decisión absolutamente disparatada e irresponsable. En lugar de responder legalmente por las vías correspondientes, prefirió convertir la demanda judicial en un nuevo espectáculo mediático para su canal. A las 4 de la tarde del martes, un grupo de 10 personas encabezado por María se presentó de la nada frente al portón principal de mi edificio de departamentos. Llevaban consigo 2 altavoces portátiles a máximo volumen, pancartas con mi rostro tachado y botes de pintura en aerosol de colores llamativos. Organizaron un escrache en plena vía pública, gritando consignas acusatorias y exigiendo que yo bajara a la calle para dar la cara frente a sus celulares. María usaba el micrófono para lanzar insultos directamente hacia mis ventanas, buscando desesperadamente que yo saliera furioso a encararla. El escándalo irrumpió la paz del vecindario, haciendo que decenas de residentes se asomaran por los balcones con profunda indignación. Manteniendo mi estrategia de frialdad absoluta, no bajé a confrontarla ni un solo segundo ni les dirigí la palabra desde la distancia. Me limité a colocarme detrás de las cortinas de mi ventana del segundo piso con una cámara fotográfica de alta definición en la mano. Durante más de 2 horas grabé minuciosamente cada segundo del circo callejero, registrando los rostros de todos los asistentes y los daños al inmueble. Capturé con lujo de detalles el momento exacto en que María pintaba el portón de acceso con frases injuriosas usando pintura rosa. Toda esa documentación en vídeo serviría perfectamente para adjuntar nuevos cargos por intimidación, vandalismo y alteración del orden público a la causa abierta. La falta de respuesta física de mi parte hizo que María se desesperara todavía más y comenzara a gritar incoherencias por el megáfono sobre mi familia. Para intentar conmocionar al público de la calle, mencionó abiertamente el cartel de mi hermana desaparecida, tildando la búsqueda de mi familiar como una excusa de fachada. Ese nivel de crueldad gratuita cayó sumamente mal entre los propios acompañantes que ella había llevado para hacerle bulto al evento. Varios vecinos desde sus ventanas empezaron a gritarle que respetara el dolor ajeno y que se fuera a hacer su circo a otra parte. El ambiente se volvió tenso pero no del modo en que la influencer lo había planeado en su cabeza. En medio de esa manifestación ridícula, la amiga de María, Nancy, quien sostenía el teléfono como de costumbre, comenzó a mostrarse visiblemente incómoda con la situación. Al escuchar a la gente del barrio hablar sobre la tragedia de mi hermana y ver la dignidad con la que yo me mantenía en silencio, algo cambió en ella. Nancy se dio cuenta de la gravedad absoluta de la farsa en la que se había involucrado por seguirle el juego a su amiga hambrienta de fama. Presenciar la instrumentalización vil de una persona desaparecida le provocó un rechazo profundo hacia la actitud descontrolada de María. La mentira se había vuelto demasiado oscura y peligrosa incluso para la persona encargada de sostener la cámara. Sin decir una sola palabra, Nancy bajó el teléfono celular con el que estaba transmitiendo en vivo para las redes de María en pleno escrache. Se hizo a un lado de la multitud, guardó el equipo en su mochila y abandonó la manifestación sumamente enojada mientras María seguía gritando al micrófono. María estaba tan metida en su papel de líder de protesta que ni siquiera se dio cuenta de que su camarógrafa principal se estaba alejando del lugar. Nancy caminó hasta la esquina, tomó un taxi y decidió romper de manera definitiva su relación con la creadora de contenido. Ese quiebre interno en su equipo de trabajo marcaría el principio del fin para la mentira mediática. Apenas 2 días después del evento frente a mi edificio, mi abogada me llamó por teléfono a primera hora con una voz que transmitía una satisfacción absoluta. Me citó de urgencia en su despacho porque una persona insospechada se había presentado voluntariamente a declarar a favor de nuestro expediente. Al llegar al bufete, me encontré a Nancy sentada en la sala de espera con un semblante de profunda vergüenza y culpa por lo sucedido. Se puso de pie, me pidió disculpas sinceras por haber participado en el montaje de la marcha y me explicó que no podía seguir siendo cómplice de semejante injusticia. Su testimonio voluntario cambiaría el rumbo del juicio de manera definitiva. Nancy le entregó a mi abogada una memoria USB que contenía una serie de notas de voz irrefutables enviadas por María a través de un grupo privado de mensajería. En esos audios grabados minutos antes y después de la marcha del 8M, se escuchaba a María riéndose abiertamente de la situación. Admitía en voz alta que había inventado el supuesto ataque del hombre del cartel para inflar sus métricas semanales y ganar seguidores nuevos.
Decía literalmente que yo era el blanco perfecto porque estaba solo y callado sosteniendo una foto, lo que facilitaba armar la controversia. El nivel de cinismo capturado en sus propias palabras grabadas era sencillamente desgarrador y demoledor. Además de los audios de voz, Nancy aportó los vídeos originales en bruto grabados en alta definición sin un solo corte ni edición previa. En esas tomas continuas se apreciaba con claridad meridiana cómo María se abalanzaba sobre mí, cómo me empujaba y cómo me amenazaba antes de simular el ataque de pánico. La prueba documental era tan sólida y limpia que eliminaba cualquier margen de duda sobre mi completa inocencia en los hechos. Mi abogada ingresó de inmediato este nuevo paquete de evidencias ante el juez de la causa como material superveniente de alto valor probatorio. La trampa legal sobre María se había cerrado herméticamente gracias a su propia aliada. Por si fuera poco, los vecinos de mi edificio, cansados del escándalo del escrache y la pintura en el portón, se organizaron por su cuenta esa misma semana. Firmaron una carta colectiva respaldando mi conducta intachable como residente y ofreciéndose como testigos presenciales de las agresiones verbales de la chica. 3 de ellos entregaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde se veía el vandalismo cometido por el grupo de la influencer. Toda la comunidad de mi barrio se alineó a mi favor al comprender la bajeza de las acusaciones vertidas en mi contra. El intento de exposición pública de María había tenido el efecto exactamente opuesto en el mundo real. Mientras nosotros consolidábamos un expediente indestructible en los juzgados, María subió un vídeo presumiendo el éxito de su escrache frente a mi departamento. En el metraje afirmaba alegremente que me tenía acorralado y que la justicia social pronto se encargaría de hacerme pagar por mis actos. No tenía la menor idea de que su mejor amiga la había traicionado legalmente y que sus propios audios de confesión ya estaban en manos del magistrado. Su arrogancia en redes sociales alcanzaba picos históricos mientras su piso jurídico se desmoronaba por completo bajo sus pies. Mi abogada y yo decidimos mantener el secreto absoluto sobre la colaboración de Nancy hasta el día de la audiencia. La estrategia del silencio continuó al pie de la letra por mi parte, no emitiendo ningún tipo de declaración pública en ninguna plataforma. Dejé que ella siguiera subiendo vídeos, hablando sobre la demanda y acumulando más horas de grabaciones comprometedoras para la etapa de pruebas. Cada palabra que decía en sus transmisiones para defenderse cometía una nueva contradicción con los audios originales aportados por Nancy. La falta de un rival que le respondiera en Internet hacía que sus historias sonaran cada vez más desesperadas y exageradas ante el público general. Su narrativa empezaba a dar muestras de desgaste ante usuarios que notaban inconsistencias en su relato. Los días previos a la citación judicial se vivieron con una calma absoluta de mi lado y un frenesí mediático absurdo del lado de ella. Ella continuaba vendiendo la idea de que ganaría el caso con la sola fuerza de su popularidad en las redes sociales. Yo me dedicaba a repasar el expediente junto a mi representante legal, asegurándonos de que cada prueba estuviera perfectamente foliada y lista para ser presentada. La brecha entre la fantasía virtual de María y la aplastante realidad del Código Penal era cuestión de tiempo para colisionar de frente. Me mantuve enfocado en cuidar a mi familia y en no perder el rumbo de la búsqueda de mi hermana. La notificación final con la fecha y hora exacta de la audiencia primera fue entregada formalmente en el domicilio de María al terminar esa semana. La reacción de ella fue subir una fotografía de la orden judicial con un emoticón de burla, citando a sus seguidores a apoyarla en las afueras del juzgado. No sospechaba en absoluto que la trampa que ella misma había cavado con su ambición estaba lista para tragarla por completo en la sala de audiencias. Yo descansé plácidamente esa noche, sabiendo que el trabajo de acopio de pruebas había sido impecable de principio a fin. El escenario estaba listo para la confrontación definitiva donde la verdad saldría a la luz. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: tengo un conocido que hacía exactamente lo mismo, grababa hasta cuando íbamos a comer solo para buscar interacciones en sus redes sociales. Esos amigos que viven pegados al teléfono terminan vendiendo a cualquiera al primer problema serio con tal de salvarse ellos mismos. Qué gran lección se llevó esta chica al ver cómo su propia camarógrafa se le volteó por cruzar la raya. Respuesta de OP. La lealtad de la gente que vive obsesionada con las métricas digitales dura exactamente hasta que la nave empieza a hacer agua por todas partes. Nancy se dio cuenta del verdadero motivo por el que yo sostenía esa pancarta de mi hermana y sintió una repugnancia lógica al ver la farsa de su amiga. Cuando la realidad te golpea de frente, los filtros de Internet dejan de funcionar por completo. Usuario anónimo 2 dice: me llama mucho la atención que nadie en tu edificio le haya arrojado un balde de agua fría desde el balcón con semejante ruido de altavoces a deshoras. Hacer un escándalo con megáfono en un barrio residencial es la forma más rápida de ganarte el odio de todos los vecinos en 10 minutos. Apuesto a que más de uno quiso bajar a quitarle el micrófono a la fuerza. Respuesta de OP. Estuvieron a nada de lanzarle cosas desde el tercer piso porque el nivel de ruido era sencillamente insoportable a mitad de la tarde. Lo mejor de todo es que esa indignación generalizada hizo que 3 vecinos bajaran voluntariamente a ofrecerse como testigos formales para mi causa legal.
Ella fue a mi edificio a buscar un boicot en mi contra y terminó regalándome 3 testimonios presenciales impecables. Actualización 3. Ha pasado 4 meses desde la última actualización y el proceso judicial llegó finalmente a la instancia decisiva en los tribunales civiles de la ciudad. Todo iba bien hasta que arrancó la audiencia formal de pruebas y María tomó la insólita decisión de representarse a sí misma tras haber despedido a 2 abogados defensores consecutivos. La chica había discutido acaloradamente con sus representantes legales previos porque ellos le aconsejaban encarecidamente llegar a un acuerdo económico privado y pedir disculpas públicas. Su soberbia desmedida le hizo creer que su carisma ante la cámara convencería al juez exactamente igual que a sus miles de seguidores en Internet. Entró a la sala del juzgado con un traje llamativo y una sonrisa confiada, creyendo que la audiencia sería una simple pasarela. Durante los primeros minutos de la sesión, María intentó montar una exposición dramática utilizando el mismo lenguaje hiperbólico que empleaba en sus transmisiones en vivo. Interrumpía de forma constante al secretario judicial, alzaba la voz sin permiso y buscaba mirar a las pocas cámaras de prensa presentes en el pasillo exterior. El juez de la causa la amonestó severamente en 3 ocasiones distintas, exigiéndole apegarse al código de procedimiento y guardar el respeto debido a la investidura del tribunal. Su falta total de conocimiento jurídico la llevó a cometer errores procesales básicos que dejaron en evidencia la debilidad de su postura. Su espectáculo no estaba surtiendo el menor efecto en la fría lógica del juzgado. Yo me mantuve sentado al lado de mi abogada en absoluto silencio durante horas, vestido de manera sobria y manteniendo una postura corporal impecable de principio a fin. No crucé la mirada con ella ni una sola vez ni respondí a las caras de burla que me hacía desde su estrado cuando el juez no la miraba. Mi rol de estratega silencioso se mantuvo intacto hasta el último segundo, dejando que mi representante manejara los tiempos procesales con maestría técnica. La confianza que sentíamos se basaba en la montaña de evidencias irrefutables que habíamos introducido en el expediente durante los meses previos. Llegó el turno de la fase de desahogo de pruebas documentales y audiovisuales por nuestra parte. Mi abogada solicitó al juez la autorización para instalar un proyector de vídeo y altavoces profesionales en medio de la sala de audiencias para reproducir el material recibido. María soltó una pequeña risa burlona y cruzó los brazos, asumiendo que proyectaríamos el mismo vídeo editado de 30 segundos que circulaba en Internet. No tenía la menor idea de la sorpresa que mi defensa había preparado pacientemente para ese momento culminante del proceso. El técnico del juzgado conectó el equipo, apagó las luces principales de la sala y encendió la pantalla gigante frente al rostro del magistrado. El ambiente se volvió helado en cuestión de segundos. En primer lugar, se proyectó el vídeo completo en alta definición grabado por la propia Nancy desde el inicio de la confrontación en la calle. En la pantalla gigante se observó con una claridad dolorosa cómo yo estaba parado pacíficamente sujetando la pancarta con la foto de mi hermana sin molestar a nadie. Se vio claramente el momento exacto en que María se me abalanzó encima, me gritó insultos fuera de lugar y me propinó un empujón firme en el pecho. La cara de la influencer comenzó a perder el color tan pronto como vio que el tribunal estaba presenciando el metraje continuo sin los cortes que ella había hecho. Sus mentiras públicas comenzaban a desmoronarse segundo a segundo ante los ojos del juez. Inmediatamente después de la reproducción del vídeo sin cortes, mi abogada solicitó reproducir los archivos de audio entregados voluntariamente por Nancy semanas atrás. Los altavoces de la sala de audiencias retumbaron con la voz alta y clara de María riéndose descaradamente en sus notas de voz privadas. Se escuchó con nitidez absoluta cómo admitía haber planeado la agresión falsa para inflar sus métricas semanales y ganar patrocinadores comerciales en sus plataformas. La propia voz de María resonando en el juzgado diciendo que yo era una víctima fácil fue el golpe definitivo que destruyó por completo su imagen de víctima. La sala quedó en un silencio sepulcral tan denso que se podía escuchar el segundero del reloj de pared. La postura de María se desmoronó por completo en ese preciso instante, sus brazos cayeron pesadamente sobre la mesa y su rostro confiado se transformó en una mueca de terror puro. Intentó balbucear una explicación atropellada, alegando que los audios habían sido sacados de contexto o que se trataba de una broma privada entre amigas de confianza. El juez la interrumpió de inmediato con un tono de voz gélido, señalándole que la evidencia documental era aplastante y que sus propias palabras la condenaban de manera irrebatible. La frialdad de los datos y las grabaciones destruyó cualquier narrativa ficticia que ella pretendiera sostener en ese momento. Por si el impacto de los audios no hubiera sido suficiente, mi abogada llamó al estrado al oficial Felipe, quien se presentó uniformado a rendir su declaración bajo protesta de decir verdad. El policía relató con lujo de detalles la llamada de emergencia desproporcionada que María había realizado al 911 el día de la marcha. Confirmó ante el magistrado que al llegar a la escena encontró a un hombre completamente tranquilo con un cartel y a una chica simulando un ataque de nervios ficticio. El testimonio del oficial de policía terminó de sellar de manera definitiva la falsedad de la denuncia levantada en las redes sociales. La abogada procedió a entregar la documentación que acreditaba los daños económicos reales que su mentira me había ocasionado en el mundo tangible.
Presentó la carta de despido formal de la cafetería, los recibos de sueldos no percibidos y el expediente del acoso cibernético sufrido por mi familia. Demostró matemáticamente cómo las acciones irresponsables de la demandada habían derivado en la pérdida inmediata de mi sustento económico y en un daño moral severo. El juez tomó notas minuciosas de cada cifra y de cada documento aportado, mostrando una severidad abrumadora hacia la actitud de la acusada. Al momento de dictar sentencia oral, el juez no escatimó palabras para condenar la actitud de María por instrumentalizar causas sociales tan delicadas para su beneficio personal. Remarcó el descaro absoluto de utilizar líneas de emergencia policiales para fabricar un contenido viral a costa de la tranquilidad de un ciudadano honrado. Declaró a María culpable de difamación, calumnias, daños morales e intimidación, ordenando una serie de medidas de reparación sumamente estrictas. La misma búsqueda desmedida de atención que la había llevado a la fama efímera se convirtió en la cadena que la ató a su propia condena legal. El fallo judicial determinó una indemnización económica cuantiosa a mi favor para cubrir todos los salarios vencidos, los daños a la honra y los gastos legales generados. Asimismo, el magistrado le impuso una condena de más de 200 horas de servicio comunitario obligatorio gestionado por el ayuntamiento local. Por si fuera poco, le exigió la publicación de un vídeo de disculpa pública sin un solo corte ni edición en todas sus redes sociales principales durante 30 días consecutivos. La sentencia era histórica y ejemplar, marcando un precedente clarísimo contra la difamación digital impulsada por el afán de vistas. Escuché el dictamen final con la misma compostura e inexpresividad con la que había iniciado todo este doloroso proceso meses atrás en la acera. No celebré en voz alta ni miré a María con aire de triunfo, me limité a estrechar la mano de mi abogada en señal de profundo agradecimiento. María rompió a llorar en silencio sobre su estrado, comprendiendo finalmente el peso aplastante de las consecuencias de sus actos en la vida real. Su imperio digital, construido sobre la base de la manipulación mediática, se había derrumbado estrepitosamente en menos de 2 horas de audiencia. Al salir de la sala de audiencias, varios periodistas de medios locales que habían cubierto la nota intentaron acercarse a pedirme unas palabras para la televisión. Me limité a declarar en 2 frases breves que la justicia había hecho su trabajo de manera impecable y que mi único foco seguía siendo encontrar a mi hermana. Caminé hacia la salida del tribunal junto a mi representante legal, sintiendo un peso enorme quitarse de encima de mis hombros. La verdad había prevalecido de la forma más limpia y contundente posible sin necesidad de caer en el juego del escándalo. Esa misma noche, María se vio obligada por mandato judicial a subir el primer vídeo de disculpa pública a sus perfiles oficiales reconociendo toda su farsa. En el metraje se la veía con el rostro desencajado, leyendo un texto formal donde admitía haber inventado la agresión y exonerándome de toda culpa. Las respuestas en sus redes sociales no se hicieron esperar y miles de sus antiguos seguidores comenzaron a recriminarle su falsedad y a dejar de seguirla de forma masiva. El boomerang de su propia mentira la había golpeado de lleno en la cara, destruyendo su reputación en el mismo escenario donde intentó arruinar la mía. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, representarse a sí misma en un juicio civil real como si estuviera dentro de una serie de abogados de televisión a velocidad rápida fue la cima de la estupidez. Creer que con puras sonrisas y dramatismo ibas a convencer a un juez de verdad muestra el nivel de desconexión que tiene esta gente con la realidad. Se nota que nunca en su vida había pisado un tribunal serio. Respuesta de OP, ese exceso de confianza ciego y su arrogancia de pensar que podía manipular a un juez fueron definitivamente mis mejores aliados durante todo el proceso. La cara que puso María cuando mi abogada encendió el proyector de vídeo en medio de la sala no se me va a olvidar nunca en la vida. Pasó de la sonrisa burlona al pánico absoluto en cuestión de un par de segundos. Usuario anónimo 2 dice, el momento exacto en que resonó su propio audio en los altavoces de la sala de audiencias admitiendo que todo era un montaje debió ser digno de un meme de colección. Quedó en el ridículo más grande de la historia en tiempo récord ante las autoridades. Es la definición perfecta de cómo tu propia boca se convierte en tu peor enemiga. Respuesta de OP, ese testimonio grabado por Nancy y entregado de manera impecable fue literalmente el tiro de gracia que cerró el caso a nuestro favor sin dejar espacio a dudas. Ver cómo su propia voz grabada la desmentía frente al magistrado fue la sensación de satisfacción más tranquila que he experimentado en meses. Fue el cierre poético perfecto para todo este capítulo de calumnias. Actualización 4. Ha pasado 8 meses desde la última actualización y el tiempo se ha encargado de colocar absolutamente a cada persona en el lugar que le corresponde por sus propias acciones. Todo iba bien hasta que la realidad económica más dura y fría golpeó la puerta de María al ejecutarse el embargo formal de sus cuentas bancarias ordenado por el juez. Al no haber pagado la compensación económica dentro del plazo legal fijado por la sentencia, el juzgado procedió a congelar todos sus activos financieros. La fantasía de vida acomodada que ostentaba en sus plataformas digitales se disolvió en cuestión de días ante la presión de las deudas judiciales.
Para poder cubrir el monto total de la indemnización ordenada por daños morales y desembolsar los gastos de honorarios legales, María se vio en la necesidad absoluta de vender su automóvil. Tuvo que entregar las llaves de su vehículo a un comprador particular por un precio muy inferior al del mercado debido a la prisa por obtener liquidez. La chica que solía grabarse conduciendo por la ciudad presumiendo lujos ahora tenía que desplazarse utilizando el transporte público abarrotado. La ejecución de la sentencia no tuvo ningún tipo de contemplación ante su situación personal golpeando directo a su bolsillo. El impacto financiero no se detuvo ahí y pronto se extendió a su situación de vivienda en la ciudad. Al no poder mantener los elevados costos del arriendo de su departamento céntrico, fue desalojada por los propietarios del inmueble por falta de pago sostenido. Se vio obligada a empacar sus pertenencias en cajas de cartón y trasladarse a una pequeña habitación alquilada en las afueras de la periferia urbana. Su estatus de vida cambió de forma drástica, pasando de la comodidad de un condominio privado a un cuarto modesto lejos de todos sus círculos habituales. Su autosabotaje continuado le cobró una factura sumamente cara en el mundo tangible. Por si la ruina económica fuera poco, las mismas colectivas feministas a las que ella pretendía usufructuar para ganar fama emitieron comunicados públicos expulsándola de forma permanente. Las organizaciones legítimas la repudiaron de manera abierta por haber instrumentalizado una causa tan sensible como la violencia de género en beneficio de sus métricas personales. El rechazo fue tan contundente que ninguna agrupación aceptó volver a tenerla en sus filas ni permitirle la entrada a eventos públicos en la ciudad. La comunidad que ella intentó manipular le cerró las puertas de manera definitiva, dejándola aislada por completo. Su presencia en plataformas digitales colapsó a niveles irreversibles tras la difusión masiva del vídeo de disculpas obligatorio dictado por el tribunal. La pérdida constante de seguidores se convirtió en un goteo diario del cual nunca más pudo recuperarse comercialmente. Las marcas de ropa y patrocinadores que antes la buscaban para campañas publicitarias retiraron todos sus contratos para evitar asociarse con una figura marcada por la mentira. Su canal quedó convertido en un espacio desierto con comentarios desactivados y métricas completamente destruidas. Su carrera como creadora de contenido llegó a un punto final definitivo y sin retorno. Con el dinero recuperado de la indemnización ejecutada, mi abogada logró saldar todos los costos del proceso judicial y entregarme la suma líquida correspondiente. Utilicé parte de esos fondos para contratar a un equipo de abogados laborales que obligó a la cafetería a limpiar por completo mi expediente laboral. La empresa tuvo que emitir una carta de recomendación limpia reconociendo que mi despido había sido un error derivado de una difamación externa. Logré restaurar mi buen nombre e historial de trabajo, abriéndome nuevamente las puertas en el sector comercial sin manchas en mi currículum. El resto del dinero compensatorio lo destiné íntegramente a financiar una infraestructura seria y profesional para continuar con la búsqueda incesante de mi hermana menor. Pudimos contratar a un investigador privado especializado en rastreo de personas desaparecidas para revisar las pistas que las autoridades habían archivado por falta de recursos. Diseñamos e imprimimos miles de folletos de alta calidad con su rostro e instalamos espectaculares en avenidas principales para mantener viva su memoria. El dinero que María tuvo que pagar por su mentira terminó convirtiéndose en el combustible real para buscar a mi familiar. La causa de mi familia recobró un impulso gigante gracias a que dejamos de lado el ruido mediático y nos enfocamos en lo verdaderamente importante desde la serenidad. Mi madre encontró una renovada esperanza al ver que el nombre de mi hermana no había sido manchado en vano y que ahora contábamos con recursos reales para seguir. El dolor no ha desaparecido ni mucho menos, pero la dignidad con la que encaramos la tormenta nos devolvió la paz interior que tanto necesitábamos. Aprendí que la paciencia y el silencio bien administrados son herramientas infinitamente más poderosas que cualquier grito en Internet. Ayer por la tarde, mientras caminaba por una avenida cercana al centro de la ciudad realizando unos trámites personales, me topé con una escena que cerró este círculo por completo. El sol de la 1 de la tarde pegaba con una fuerza sofocante sobre el pavimento, calentando la calle a temperaturas elevadas. A lo lejos divisé a un grupo de personas realizando labores manuales de mantenimiento urbano en las fachadas de los edificios públicos. Llevaban puestos chalecos fluorescentes de trabajo pesado y guantes de protección industrial bajo el intenso calor de la tarde. Al acercarme unos metros más por la acera, reconocí de inmediato la figura de María parada frente a una pared de concreto pintarrajeada con grafitis. Estaba cumpliendo con las horas de servicio comunitario obligatorio dictadas por el juez en la sentencia del Tribunal Civil. Llevaba una cubeta de agua con jabón en una mano y un cepillo de cerdas gruesas en la otra, frotando la pared con evidente cansancio físico. Se le veía sudorosa, despeinada, con la piel irritada por el sol y completamente alejada de la imagen glamorosa que solía proyectar frente a sus luces de aro. La chica que meses atrás me gritaba con megáfonos y me acusaba falsamente ante millones de personas ahora estaba borrando pintura del concreto con la mirada perdida en el suelo. Ninguno de sus antiguos seguidores de Internet estaba allí para grabarla ni para ofrecerle una botella de agua bajo el calor sofocante de la calle. Su amiga Nancy tampoco estaba a su lado,
Se encontraba completamente sola pagando la deuda que ella misma se había buscado por su ambición. La imagen mental era ridícula y poética a la vez, la influencia de la vida real atrapada en la durísima realidad de la condena comunitaria. Pasé a apenas 2 metros de distancia de donde ella estaba tallando la pared, caminando con paso firme y la cabeza en alto con la tranquilidad de quien no debe nada. No me detuve a buscar su mirada para disfrutar de su vergüenza, ni me sonreí con superioridad, ni le dije una sola palabra al pasar a su lado. No había ninguna necesidad de regodearme en su caída porque los hechos y la justicia ya habían hablado con una claridad rotunda e inapelable. Ella levantó la vista un segundo, notó mi presencia, pero yo simplemente continué mi trayectoria sin alterar el ritmo de mis pasos. Mientras me alejaba por la acera escuchando el sonido distante de su cepillo frotando la piedra, sentí que una brisa fresca cruzaba la calle limpiando el ambiente. El polvo de la calle y el calor del mediodía parecían cerrar para siempre un capítulo ridículo y doloroso que nunca debió haber existido. Mi mente regresó de inmediato a lo que verdaderamente importaba, mi familia, la búsqueda de mi hermana y la reconstrucción de nuestra vida con dignidad. La comedia caótica de su vida continuaría por su propio rumbo de autosabotaje, pero yo ya estaba completamente fuera de su alcance. Hoy mi vida ha recobrado un ritmo tranquilo, trabajando en un nuevo empleo respetable y dedicando cada fin de semana a la brigada de búsqueda de personas desaparecidas. María quedó atrapada en las consecuencias inevitables de su propia vanidad desmedida, pagando hasta el último centavo y hasta la última hora de trabajo en la calle. No guardo rencor en mi corazón porque la lección que el destino le dio fue más que suficiente para enseñarle que la realidad no se puede editar como un vídeo de redes sociales. Cierro esta historia sabiendo que la verdad tarde o temprano se abre paso, dejándome a mí con la conciencia en paz y a ella enterrada en su propio reflejo.